Aunque hay quienes dicen que la reforma eléctrica atenta contra las energías renovables y la inversión extranjera, en la apuesta por las energías verdes, empresas extranjeras de Estados Unidos, de Francia, Italia y Alemania han manifestado su interés en ser parte del plan que tiene la Comisión Federal de Electricidad para modernizar 14 hidroeléctricas en México. Le comento que el plan tiene por objeto aprovechar al doble la capacidad de las hidroeléctricas que hasta hoy han sido subutilizadas. La modernización que lleva a cabo la Comisión Federal de Electricidad en 14 plantas hidroeléctricas atiende a una necesidad de renovación tras 40 años sin inversión alguna. Por otra parte, lo que busca la iniciativa de reforma propuesta por el Ejecutivo es el devolver a su completo rendimiento a las plantas hidroeléctricas del país. Este compromiso quedó de manifiesto tan pronto inició el 2021. Entrando, yo planteé, ya no va a haber inundaciones, porque vamos a controlar las presas. No pude a la primera y se inunda Tabasco. El decreto presidencial emitido el 1 de enero de este año buscó que las hidroeléctricas tuvieran preferencia de producción y así aprovechar la energía limpia que generan. Resultado de ello, la generación de energía aumentó en más del 200% y bajaron los volúmenes de agua en las presas. Ahora afortunadamente no tuvimos problema. Sin embargo, como en julio, un amparo en contra del decreto para que se volvieran a parar las turbinas. Así, de ese tamaño es la irracionalidad, el absurdo, la ambición, el robo que significa la política que queremos cambiar en materia de energía. Porque si seguimos así, y ese era el propósito perverso, era quebrar a la Comisión Federal de Electricidad. Actualmente, las hidroeléctricas generan 9% de la producción de energía en el país. Con la reforma, pasaría inmediatamente al doble, es decir, producirían 18% al quedar resuelto el tema del despacho, que hoy beneficia a las empresas particulares. Informe Capital. Esta tarde, en sesión privada, las juntas de coordinación política del Senado y diputados acordaron trabajar de manera conjunta en la dictaminación de la reforma eléctrica, así como organizar un parlamento abierto para escuchar las voces de los actores involucrados en la iniciativa. No se establecieron plazos, pero se adelantó que esto podría ocurrir una vez que se haya aprobado el paquete económico, es decir, para finales de noviembre o principios de diciembre. Ayer el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Manuel Rodríguez, había adelantado que su partido podría acceder a ajustar la iniciativa criticada por la oposición siempre que se respete el fortalecimiento de la CFE y que se trate de construir. Sobre esta iniciativa vamos a conversar el día de hoy con el ingeniero Ángel Valderas, que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones. Usted lo conoce, es profesor de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Autónoma de Querétaro, y también estará con nosotros, ya está con nosotros, Rodrigo Elizarrarás, él a distancia, porque está lejos de aquí, es consultor, analista de Jumint. Bienvenidos a los dos. Rodrigo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues a ver, hemos estado en los últimos días desmenuzando en qué consiste la reforma, ya se han dicho muchas cosas y les propondría que nos fuéramos directo a ya sus posiciones sobre la reforma. Una de las cosas que se ha venido destacando es que tendría altos costos ejecutar esta reforma. Y entonces me voy directo con esa pregunta. Los costos de que se apruebe una reforma de esta naturaleza, de estas características, y también los costos, por otro lado, de que no se aprobara, de que las condiciones estuvieran como hasta ahora las conocemos. Permíteme, Ángel, que empiece con Rodrigo, que además de que está lejos y es ahora sí que invitado, has mostrado, Rodrigo, tus reservas abiertamente hacia la reforma. Sí, sobre todo expresaba un punto de vista en cuanto a que para mí, mi opinión personal, el modelo energético en el cual debería de estar girando esta reforma debería de ser hacia privilegiar las energías renovables. Es decir, es muy sobresaliente que el país, que el proyecto económico y energético de
del presidente no esté considerando como un componente central que haya mucho mayor generación de energía a través de todas las posibilidades renovables que hay. Existe esta idea de que las hidroeléctricas, la energía a partir del agua es renovable, pero esto pues tiene un debate ahí, es decir, es en cierta parte en efectos renovables, es decir, no se produce por la emisión de gases como las termoeléctricas, como cualquier otra de las plantas que hay en el país de ciclo combinado, de algunas otras tecnologías, pero pues, bien a bien estamos de alguna manera utilizando el agua y una presa la tira, la deja ir, aunque quizá después la recupere para uso humano, pero la deja ir justo para producir esta energía. De alguna manera también generar más presas tiene una huella, un impacto ambiental sobre el paisaje, sobre comunidades, sobre áreas importantes del país. Es una de las obras de ingeniería que mayor impacto genera sobre el ecosistema y pues eso no deja de también generar una huella de carbono. A ver, Yo lo que quiero centrarme, ya para terminar este punto, lo que me quiero centrar es que me hubiera gustado mucho que la propuesta del presidente también considerara en el fondo un modelo más acorde, sobre todo con, diría yo, la tendencia global de energías renovables. A ver, Ángel, por favor. Bueno, es justo señalar, todos estamos preocupados por el ambiente. A nivel internacional, las energías hidráulica, geotérmica, solar, eólica, biocombustibles, mareomotriz, centrales de cogeneración que aprovechan la energía térmica, nuclear e incluso algunas de gas natural son consideradas renovables y limpias. O sea, a mí me sorprende que México sea el único país que no considera la energía hidroeléctrica como renovable y limpia cuando utiliza el agua. La solar utiliza el sol, la eólica utiliza el viento, la hidroeléctrica utiliza el agua. Con una ventaja, no tiene los grandes problemas de intermitencia que hemos señalado que adolecen la eólica y la solar y que hicieron crisis en Texas a principios de este año y que están haciendo crisis en España porque no se ha avanzado lo suficiente y va a tardar mucho. En el caso de la huella de carbono, yo digo, México contribuye con el 1.3% a nivel mundial. Si realmente queremos resolver el problema de la huella de carbono a nivel mundial, pues tenemos que poner atención en el otro 98.7%. Me parece a mí ridículo acusar a México cuando tenemos grandes países como Alemania, como Inglaterra, que tienen 150 años siendo los grandes contaminadores en el mundo, como para que ahora en México nos señalen así. Y yo quisiera decir otra cosa. En 2018, ¿cuál fue la herencia que dejaron los gobiernos del PAN y del PRI? Porque parece ser que hoy mucha gente se convirtió en ecologista a partir de la llegada del gobierno de la 4T. Y yo aquí tengo los datos de SENACE de 2018. A ver, si al PAN y al PRI le interesaban tanto las energías alternativas, porque ellos controlaron CENER, controlaron Comisión Federal, controlaron Pemex, entonces, ¿por qué heredan un país que genera 0.2% de bioenergía, 0.7% de fotovoltaica y 3.9% de eólica? Yo me pregunto, ¿dónde estaban los gobiernos del PAN y del PRI en estos 18 años, vamos a poner, los últimos 3 sexenios? ¿Dónde estaban los ecologistas? Nunca los escuché demandando a esos gobiernos que invirtieran en energías alternativas. Rocío Nale este lunes señaló, México tiene toda la capacidad para aumentar al doble la generación de energía hidráulica, pasar de un 10 a más o menos un 20%. A mí me parece una apuesta acertada. Nadie está en contra de las energías alternativas, soy ingeniero, formo ingenieros, sé que tenemos que apostarle a la transición energética, pero la reforma del presidente, la reforma que propone el presidente, le apuesta a que la transición energética la controle el Estado, como debe de ser, porque hay muchas rutas de transición energética. Ahora, hay que decirlo también, estamos subsidiando y hemos venido subsidiando
a compañías privadas que ya desde 2008 estaban generando 110 gigavatios de la producción del país, un 46%, violando abiertamente el artículo 27 constitucional, porque el artículo 27 constitucional no permitía que privados generaran energía eléctrica. Y ahí nadie decía nada, no había jueces que pusieran amparo, nadie se quejaba de la violación de la ley, cuando era una abierta violación al artículo 27 constitucional. 2008, datos de la misma CRE. ¿Y quiénes controlaban el mercado ya en 2008 en México? Iberdrola, Unión Fenosa, Gas Natural. Porque aquí tenemos otro problema que no se dice. Sí, este problema tiene que ver con un problema de soberanía energética, que si le entregamos a los extranjeros, todas estas privatizaciones ya las vimos, ya nadie cree. Lo vimos con la privatización de los bancos, que se terminó entregándose a los extranjeros, y lo vimos con el sector de las gasolinas, en donde hoy los privados controlan una tercera parte de las gasolineras en México. Es decir, yo no conozco ninguna empresa mexicana del sector eléctrico que genere energía eléctrica solar o eólica y que tenga campos eólicos o de generación de energía solar en otros países. No existen. Son o prestanombres o simplemente se contratan para estas empresas extranjeras. Entonces, ¿le tenemos que apostar a la transición energética? Creo que ahí estamos de acuerdo todos. Pero aquí sí la gran diferencia es que unos creen que esta transición la deben de llevar a cabo privados, siendo subsidiados por el Estado. Por ejemplo, el respaldo. Por ejemplo, generan energía eléctrica, eólica o fotovoltaica, pero utilizan las leyes de distribución de Comisión Federal y no quieren pagar lo justo por esa tarifa de porteo. Entonces, los estamos subsidiando y además la reforma también ataca todo el problema de la simulación con el autoabasto. Entonces, para mí se pontifica. Hay que tomar en cuenta que también las energías eólicas, claro que dejan huella de carbono. Tienes que construir los motores, tienes que utilizar baterías de litio, tienes que desechar todos los materiales que utilizan para generar energía fotovoltaica y eólica. Necesitas minerales, necesitas minería, necesitas producir silicio, necesitas producir boro. O sea, necesitas toda una serie de materiales que van a requerir la minería. O sea, no podemos ver las energías alternativas solamente en esas dos. Tenemos que considerar todas, incluso la nuclear. Eso explica por qué en Francia la gente prefiere la energía nuclear que la energía eólica. E incluso utilizan un argumento muy curioso para los mexicanos: la arquitectura del paisaje. A los franceses no les gusta ver los aerogeneradores. Y también otro problema, ¿eh? A ver, vamos por partes, Ángel, porque ya se nos está yendo. Juan. No, pues Rodrigo, por favor, ¿no? ¿Qué le respondes aquí al ingeniero Valderas? Pues me parece que nadie podría estar en desacuerdo en que se deje de violar el artículo 27 constitucional y que nuestro país pues tenga soberanía energética. Yo creo que es muy importante, y ahí en la justificación del presidente de que sea un tema de seguridad nacional es correcto. En efecto, un tema fundamental del Estado es garantizar la energía para todos los mexicanos. El otro tema crucial es que garantizar una energía, pues la de el menor costo posible, al menos para todas las familias, en donde, pues sí, no nos salga tan caro a todos los mexicanos el estar pagando luz de la casa, ¿no? En términos muy básicos. Otro tema y otro debate diferente es en los costos de luz para el sector industrial, en el cual por sus volúmenes y por el tipo de características, volúmenes de kilowatts que utiliza, es muy distinto al esquema familiar y de hogares, ¿no? Ahí habría una distinción que sería importante tenerla. Yo, en el fondo, creo que la reforma del presidente va maquillada de una solución de ofrecer energía de bajo costo por pues realmente una reforma que busca el control total de la generación de energía, la desaparición de los órganos reguladores. Si bien estos, en su opinión, no funcionaban bien, me parece que tampoco la solución, eliminarlos, no es la solución. Habría que encontrar los mecanismos para que fueran mejores reguladores, mejores controladores de los precios, tener un sistema de participación más equitativo, democrático de las empresas que quisieran entrar.
En el fondo, la idea de que entraran empresas a ser generadores de energía era porque el Estado no tenía los recursos para invertir en ello. Por el otro lado, el Estado hoy está justamente invirtiendo en Dos Bocas, lo cual me parece un error garrafal. Invertir en una refinería que además genera enormes cantidades de contaminación. Basta ahí darse una vuelta a Tula, darse una vuelta a Salamanca, ver qué espantoso ecosistema se ha generado de la huella de refinería en estos lugares y apostar, sí, por pues, más ventiladores y sobre todo celdas solares. Todo el norte del país, justo en la entidad donde yo vivo, o sea, tenemos 360 días de sol todo el año. Y gran parte del territorio podríamos estar aprovechando esta energía solar. La bronca también es que se han cortado y están suspendidos desde hace ya más de 2 años los contratos particulares de domicilios. Es decir, aquí hay mucha gente que sí ha apostado ya para tener sus celdas a nivel de su casa, es decir, celdas solo para consumo directo y para bajar el servicio de luz, pero ya no están teniendo esos contratos privados, ya están suspendidos, no están ocurriendo, y me parece ahí también hay un error. Yo no entiendo, si bien queremos terminar con monopolios de empresas multinacionales, gigantes que busquen acaparar la energía a nivel de este país o de todos los países, ok, eso es una cuestión ideológica y de visión de país que es respetable, pero la otra es por qué las familias que decidan invertir en sus celdas para bajar el recibo de la luz, ¿por qué tampoco pueden? Es decir, ahí hay una cuestión de democracia que sería interesante tenerla, ¿no? ¿No pueden? A ver, mira, primero, señaló Dos Bocas. A ver, yo le preguntaría a Rodrigo y a quienes critican Dos Bocas, ¿qué hacemos con un país que desde 2013 perdió su capacidad de refinación? En 2013 estábamos refinando 1.200.000 barriles y para 2018, cuando se va Peña Nieto, estábamos refinando la mitad, 600.000 barriles. Eso implicó, Rodrigo, que aumentaran los niveles de importación de gasolinas de 466.000 barriles en 2013 a 834.000 barriles. Perdimos soberanía, perdimos independencia. Se dice fácil, no se construye una refinería, pero decirle a un país que en 2018 estaba importando 600.000 barriles diarios de gasolina y 240.000 barriles diarios de diésel, que no construye una refinería y que compre la gasolina del exterior, es pagar ni más ni menos que 30 mil millones de dólares, que fue lo que estuvimos pagando en 2018. 600.000 millones de pesos. Ahora, a mí me parece ridículo que se diga que Comisión Federal no tiene dinero, o el gobierno de México no tiene dinero, o que no debe invertir en apoyar a Comisión Federal, cuando no decimos nada por 600.000 millones de pesos de importación de gasolinas. Es absurdo que un país petrolero importe gasolinas. Ahora, se critica a México por construcción de una refinería, cuando en este momento se están construyendo refinerías en Corea, se están construyendo refinerías en China, refinerías en Estados Unidos, y basta ver en los últimos 10 años el aumento de la capacidad de refinación de todos estos países. Ellos siguen construyendo refinerías y está previsto que vamos a seguir utilizando petróleo y productos de la refinación. La refinería no solamente produce gasolinas. Ahora, yo no sé por qué se espantan tanto de modificaciones a la Constitución. Aquí hoy me puse en la mañana a checar. En el periodo neoliberal se hicieron 495 modificaciones a la Constitución. 495 artículos modificados. Solo Peña Nieto modificó 155 y Felipe Calderón 110. Si ahora nos vamos al artículo 25, 27 y 28, el 25 fue reformado 5 veces, el 27 6 veces, el 28 8 veces. ¿Pero en qué sentido? Claro, en un sentido ideológico, pero un sentido ideológico de la derecha mexicana, no de la derecha internacional. Aquí está Mariano Rajoy, 2008, el día que la empresa rusa Lukoil quiso adquirir Repsol, que por cierto está en México, y Mariano Rajoy, estaba en la oposición, todavía no era primer ministro, dijo: no se puede poner nuestro petróleo, nuestro gas, ni nuestra energía en manos de los rusos. Eso nos convertiría en un país de quinta división. Pareciera ser que hay mexicanos que quieren tenernos permanentemente en la quinta división. Que aprenda la derecha mexicana de Angela Merkel.
Angela Merkel se le opone fuertemente a Estados Unidos, que quería que le compraran gas a los tejanos, y Angela Merkel dijo no, va el Nord Stream 2. Que le aprendan a la derecha norteamericana cuando la empresa CNOOC china quiso adquirir la tercera petrolera norteamericana Unocal, y diputados y senadores del Partido Demócrata, del Partido Republicano, dijeron no podemos entregar Unocal a los chinos porque es poner en riesgo, ojo, la seguridad nacional. Entonces, la reforma energética de 2013 nos la vendieron que iban a bajar los precios. Pues yo les recuerdo que en este país la gasolina costaba 5 pesos el litro y que cuando se va Enrique Peña Nieto costaba 20 pesos. Que me expliquen cuándo bajaron los precios de la gasolina, cuándo bajaron los precios de la luz. Esa reforma energética tiene ya 8 años. Y una última cosa, ¿cómo es posible que se diga que CFE quiere ser un monopolio cuando la propuesta de la reforma es clarísima? Es clarísima. CFE genera 54%, privados 46%. Es decir, no se les está cerrando el paso a los privados, absolutamente para nada. Pero lo que sí ya llega a ser riesgoso es lo que se presentó en la mañana de esta mañanera el lunes, Rocío Nale, cuando ya los privados están generando el 62% de la energía. A este paso, al final del sexenio, los privados dominarían el 85% del mercado. Y ahora sí, agarrémonos con las tarifas, porque el espejo español o el espejo tejano son clarísimos. Los privados van por el lucro, no van por el ambiente. El ambiente no les interesa. Son los primeros depredadores del medio ambiente. Ellos les interesan las ganancias. ¿Qué es lo que van a hacer si ellos controlan el mercado? Lo que está pasando en España, donde no tienes para hacerte de un lado para otro. Y un gobierno, incluso de izquierda, como el Partido Socialista Obrero Español, con la coalición Unidos Podemos, no pueden resolver el problema por una sencilla razón. Permitieron la privatización de Endesa, que era una empresa pública, y hoy los españoles no se pueden defender. Y basta ver las tarifas en España. Es una falacia de que el mercado se autocontrola, se autorregula, de que el usuario final va a salir ganando. No, no va a salir ganando. En Estados Unidos, con la onda gélida, los recibos de luz pasaron de $200 a $1,000. Y en España ha aumentado 5 veces el precio de las tarifas con puras empresas privadas. Y ahí está Iberdrola, y está Acciona, y está Unión Fenosa, y está Naturgy. Es decir, las mismas empresas que están en México y que ni siquiera respetan a los propios españoles en su país. Y si hablamos del sector industrial, acaba de cerrar Sidenor en España, una de las principales siderúrgicas en el País Vasco, porque no puede pagar los altos costos de la energía eléctrica producida por privados. Y hoy España se vio en la necesidad de adquirir gas de Argelia porque todo su parque de energías renovables no es capaz de satisfacer las necesidades de las familias, de los comercios y de la industria. A ver, Ángel, Rodrigo, si me permiten, tenemos que hacer un corte, pero no hemos terminado esta conversación. Permítanos ir al corte, regresamos para cerrar. Ya estamos de regreso en Informe Capital, estamos debatiendo sobre la reforma eléctrica con Rodrigo Elizarrarás y el ingeniero Ángel Valderas. Y quisiera plantearte, Rodrigo, a partir de todo lo que nos ha puesto sobre la mesa el ingeniero Valderas, parecía que la disyuntiva no es si hay una transición energética o no la hay, sino en manos de quién quedaría, dónde estaría ese control. Y nada más querría añadir, porque el punto que planteaste al final de tu última intervención, que tiene que ver con lo de los contratos de privados para paneles solares, eso entiendo yo que en la reforma no está planteado que esos contratos no van a existir. De hecho, yo conozco a mucha gente que tiene sus paneles y sin ningún problema en su relación con CFE y con el contrato que establecieron. Sobre este tema. Así es, de hecho muchos que lo hicieron digamos hace ya algunos años siguen funcionando como tal. Me parece que está parado desde los últimos contratos que hay aquí, ya digamos las últimas personas y familias que hay en la zona que yo conozco, sus paneles ya no los pueden inscribir ahorita, en estos momentos ha estado suspendido, digamos, la inscripción a CFE
con esos contratos que había como de intercambio de energía, porque ahí si tenías un excedente, medio se lo vendías a CFE, lo único, no te iban a pagar nada, pero te iban a hacer un descuento en tu próximo recibo. Es decir, ese era un poco el convenio ahí de intercambio de kilowatts entre los que podías producir en tu casa y si te alcanzaban para reducir el costo mensual, pero si tenías excedentes los vendías. Esos contratos son los que no están los que ya los tenían seguramente los siguen utilizando, los que estaban por inscribirse están suspendidos, es decir, no están caminando por ahí. A lo mejor se está también haciendo una renovación para ver de qué otro esquema se generan, y esos son los que me refiero que están parados, digamos. No es como materia directa de esta iniciativa, pero es un tema que, digamos, está aletargando el mercado de los pequeños consumidores de energía. Yo me regreso al punto central. O sea, México produce en efecto 1.3 emisiones, millones de toneladas, 1.3% del total de las emisiones de carbono que se generan a nivel mundial. Parece muy pequeño, sí, parece muy pequeño, parece ridículo frente a Estados Unidos, China, Rusia y la India. Ellos concentran el 55% de la emisión total. Nada más esos 4 países. Si agregamos a Japón y Alemania también, llegamos al 60%, es decir, 8 países producen el 60% de todos, pero en efecto México es muy pequeño. La bronca es que cuando transformamos la cifra en per cápita, México entra dentro de los 10 principales emisores de carbono al mundo. Ahí ya estamos generando a nivel per cápita, es decir, por cada una de las personas habitantes del país, ya una cifra que nos pone arriba de Canadá, arriba de muchos otros países, en la posición número 9 del mundo. Entonces, pues no es tan menor nuestra generación de carbono a contribuir al cambio climático, que en el fondo es el tema. El cambio climático me parece hoy el riesgo más importante a nivel global, a nivel regional, a nivel de país, un riesgo que vemos todos los días, las amenazas de distinto tipo, inundaciones, tormentas, afectación de los climas, afectación de la acidez de los océanos, movimientos de población y vegetación, cambios de certificación y cambios de microclima. Eso lo vivimos a diario. Creo que ha sido un año particularmente con intensas lluvias. No creo que sea un fenómeno aislado, me parece que es un fenómeno creciente, y por tanto generar una reforma de este tipo sin considerar este fenómeno global de cambio climático me parece un poco aislacionista, es decir, no considerar el entorno global en el que estás, y muy enfocada en efecto en el control de la generación y de las tarifas dentro del país. Esa parte de que el Estado mantenga la mayoría de la producción, de la generación de energía, yo no la debato, me parece bien. El Estado debe de garantizarlo, me parece una parte fundamental. Por el otro lado, también el Estado a lo mejor debería, en aquellas áreas donde no puede invertir de esa forma, como las eólicas, como las solares, como la nuclear quizá, como en otros países, ahí a lo mejor podría abrir espacios para que los privados pudieran entrar y generar las energías. Todavía hoy en el país pues son una minoría la generación de energía a mano de los privados, y el tope está alrededor, me parece, del 35%, lo cual yo lo veo bien, y me parece que sí es un debate y sí hay que ir haciéndolo gradual, y no tiene por qué el Estado y la CFE ceder todo ese control. Ahí me parece sano, me parece muy importante. Creo que incluso, porque en el 2013 tampoco tuvimos este debate bien a fondo, fue una iniciativa muy carrereada, y ahorita hay como una muy buena oportunidad tanto de revisar esa reforma como de que la que el presidente proponga tenga unos mejores componentes. No estoy casado ni con uno ni con el otro modelo, pero sí a que ahorita hay una buena oportunidad para volver a discutir a fondo estos temas y dejar de lado, porque las dos no están considerando para nada, pues, el factor de la huella de carbono, insisto, que estamos generando. Rodrigo, ingeniero Valdera, pues se nos fue el tiempo. Rápido, un cierre. Un cierre rapidísimo. Pues aquí yo tengo otros datos de las emisiones de dióxido de carbono 2020-2018. México ocupa el lugar 75. La huella de carbono de los mexicanos per cápita
Está en los datos, aquí los tengo, 2020, pues es natural. Los países como Alemania, Italia, Holanda, Bélgica, su consumo es menor, pero ya cuando los dividimos entre su población, México ocupa el lugar 75 por cápita. No somos los grandes contaminadores de este país. Por otro lado, yo quiero seguir insistiendo, el subsidio a privados. Nos ha costado en este país 470,000 millones de pesos el subsidio a privados, que no se dice nada, tarifas de transmisión, los certificados de energía limpia, el respaldo de las renovables, la simulación en los autoabastos y el diseño de los contratos que se hicieron mal y muy mal. Nos guste o no nos guste, la energía eléctrica no es una energía primaria. A nivel mundial, el 40% de la energía eléctrica viene del carbón, de la turba y del esquisto bituminoso, el 23% viene del gas natural, el 16% viene de la energía hidráulica, el 10% viene de la energía nuclear, solamente el 9% viene de las energías renovables, que no son la gran solución, porque a muchos ambientalistas yo les digo, métanse a estudiar ingeniería y resuelvan este problema. Paneles solares, el 70% de la radiación solar se pierde, el 70%. ¿Por qué? Porque solo el 44% alcanza de la radiación los paneles solares y se pierde más del 70%. A nivel técnico, en este momento y en el mediano plazo, solamente pueden ser eficientes a un 30%. Son problemas técnicos que hay que resolver, pero coincido con Rodrigo. Yo creo que es momento de hacer el debate que no se hizo en 2013. Coincido con él. Fue muy apresurada esa reforma y yo creo que en la medida en que busquemos puntos de contacto puede salir una reforma que sea benéfica para todos, comerciantes, industriales, empresarios. Pero yo sí pongo un punto en atención, que sea el Estado mexicano el que controle, porque en el momento en el que perdamos nuestra soberanía energética, este país se vuelve extremadamente vulnerable y sujeto a caprichos de compañías extranjeras. Gracias, ingeniero, por este cierre. Gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Buenas noches. En otra Buenas ocasión, noches, con muchas más gracias. tiempo. Gracias, ingeniero Ángel. Vámonos a una pausa, volvemos.